Estados Unidos, la primera semana de febrero, y muchas veces coincide con que los primeros días de la semana pueden ser todavía los últimos del mes de enero, como ha sucedido el 2024, coincidió con la celebración de el gran apóstol de la educación católica, muy querido, fundador de los salesianos, San Juan Bosco. Y un escritor que yo aprecio mucho, que he mencionado en otras ocasiones, de la revista Crisis, ¿no? Crisis Magazine, se llama Sean Fitzpatrick. Sean Fitz con Z, P-A-T-I-T-R-I-C-K. Sean Fitzpatrick. Fitzpatrick es una persona que le gusta reflexionar sobre los ejemplos en la vida cristiana que cuestionan la manera como nos comportamos hoy como católicos. Él es no solamente un contribuidor de la revista Crisis, sino que es uno de los catedráticos de la Academia San Gregorio Magno, que es una escuela católica para varones en Pensilvania, en el estado de Pensilvania. Hace poco él decía: si nosotros estamos dispuestos a ponernos en pie por nuestra fe, especialmente a través de nuestras instituciones, las instituciones de educación católica, por ejemplo, no solamente las escuelas, sino específicamente las universidades. ¿Cuántas universidades se siguen llamando católicas y no tienen nada de católicas? Al contrario, son hostiles al catolicismo. Yo creo que no hay peor lugar en la universidad en Lima, Perú, por señalar un caso, para un católico, que la llamada Pontificia Universidad Católica del Perú. No existe un peor lugar, no existe un lugar más hostil, no existe un lugar donde va a encontrar más agresión y donde además los profesores, los catedráticos, que son probablemente los mejor pagados en el mundo universitario católico, con excepción de un par de universidades especializadas en economía, que son unas universidades más pequeñas y más boutique, si quieren. En esta universidad, que la Universidad Católica, diría algo muy, muy parecido de la Universidad de los Jesuitas en Colombia, ¿no? Pero yendo al argumento de Fitzpatrick, dice: nosotros verdaderamente somos capaces de ser como San Juan Bosco, para quien la misión de educar en la fe y de promover la fe a través de la educación fue tan valiente y tan exitosa que intentaron asesinarlo varias veces. Yo creo que todos los que están familiarizados con la biografía de San Juan Bosco saben que habían varias personas que querían asesinarlo por distintas razones. Entre ellos, los que corrompían a los niños para hacerlos, a los niños de la calle, para hacerlos hacer trabajos miserables, para ponerlos a mendigar como parte de una argolla, digamos, de mafia. Y él los sacaba de la calle y entonces les quitaba las herramientas, le quitaba los esclavos para realizar ese trabajo, ¿no? Pero yo nunca había asociado que efectivamente estos deseos de asesinato eran consecuencias de su coherencia. O sea, es obvio que lo es, ¿no? Pero no había sumado: soy tan exitoso en predicar la fe católica que me quieren matar. No que me aplauden, que me quieren asesinar. Y hoy me pregunto si es que, dice Fitzpatrick, si hoy en día los católicos, profesores, padres de familia, sacerdotes, o lo que sea, estamos viviendo nuestra fe de una manera tan evidente, tan testimonial en nuestra sociedad cada vez menos cristiana, cada vez más atea, que incluso si no nos quieren asesinar, por lo menos estamos irritando a los enemigos. Y Fitzpatrick recuerda: mira, San Juan Bosco rescataba a niños de la calle y les daba una educación católica viva y explícita, donde se combinaba la razón, la religión y la bondad, o sea, mente, corazón y acción. Y por esa razón sufrió auténtica persecución. Él estaba viviendo en medio de la Italia recién unificada, de una que le había quitado los territorios a los territorios pontificios, al Papa, y había puesto a un rey, el Reino de Italia de 1870, que era profundamente masón y anticatólico. Y muchos de los funcionarios altamente anticlericales detestaban a Don Bosco, porque su oratorio, que ellos creían que San Juan Bosco estaba en realidad entrenando una milicia revolucionaria que quería derribar, ¿no?, derrocar el gobierno masónico. Y claro, como dice el refrán, el ladrón cree que todos son de su condición, y obviamente estos masones creían que, como ellos son conspiracionales y conspiraron contra los estados pontificios, que un sacerdote católico educando jóvenes
católicos en serio no era simplemente la consecuencia de una enseñanza católica y no un proyecto de conspiración. De hecho, en los archivos salesianos hay un archivo de diciembre de 1880 donde se revela cómo algunas logias masónicas habían señalado la urgencia de tener que matar a 12 miembros de la sociedad piemontesa, ¿no?, en el norte de Italia, y entre esos 12 estaba Don Bosco. Y entonces 12 masones juramentaron que se iban a encargar cada uno de estos blancos y que iban a estar permanentemente armados de cuchillos o de pistolas para ver cuándo llegaba el momento. Y para eso San Juan Bosco ya tenía una tal vida de santidad y de entrega en el Señor que se había acostumbrado con varios atentados contra su vida, y especialmente cuando alguien extraño aparecía en sus puertas. En una ocasión, uno de estos masones entró y él se sentó junto a él en un sofá, y este visitante que venía a matarlo comenzó a hablar con tremendo odio. Era un monólogo, él no estaba seguro, San Juan Bosco, si es que era una persona que estaba en la plenitud de su facultad o estaba medio loquito. Tenía problemas, digamos, para seguir su monólogo, que se convirtió cada vez en más ilógico y más agresivo, y cada vez comenzaba a gesticular más agresivamente con sus brazos hacia él. Y en uno de estos gestos exaltados resulta que cayó el revólver que el hombre tenía en su bolsillo y cayó en el sofá justo en medio de los dos. Él no se dio cuenta, el loquito no se dio cuenta, pero Don Bosco sí, y tomó la pistola y la puso en su propio bolsillo. Entonces, en medio de toda esta gritería, el hombre joven se puso de pie y con los ojos así de fuego metió su mano dentro del bolsillo y no estaba su pistola. Entonces, metió la mano dentro de otro bolsillo, no había nada. Y Don Bosco le preguntó, ¿estás buscando por algo? Sí, no, yo creí que tenía algo, pero no sé dónde terminaba a parar, ¿no? Entonces Don Bosco se paró y se puso de pie también y le dijo, ¿tú crees que a ti se podría caer un revólver y que nadie se daría cuenta? Tú no crees eso, ¿no? No, claro, bueno, sí, no. Entonces el joven simplemente se congeló de terror porque inmediatamente se dio cuenta, el cura tiene la pistola. Y San Juan Bosco, que además de santo y de abandonado a la bondad de Dios, también era muy pícaro, muy astuto, muy simpático, muy ingenioso, decidió rastrillar la pistola, ¿no? Clac, que se escuchara pues el martillo de la pistola. Y San Juan Bosco le dijo, ¿esto es lo que estás buscando? Y levantó la pistola, no la apuntó, pero la levantó, ¿no? Y el joven, ¿cómo es que tú lo tienes en la mano? Y comenzó a retroceder. Tú viniste a asesinarme, le dice San Juan Bosco. ¿Sabes lo que ahora te va a pasar? Le dice San Juan Bosco. Y el joven, no, por favor, yo te voy a decir lo que te va a pasar. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una confesión? Perdón por reírme, pero miren ustedes este ingenio de San Juan Bosco. Los que conocen su biografía están acostumbrados a todas estas ingeniosas salidas de San Juan Bosco, ¿no? Hizo que el hombre temiera de que lo iban a matar y le pregunta como sacerdote, pero con una pistola en la mano, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una confesión? Y este joven cayó de rodillas y San Juan Bosco le dijo, que Dios tenga misericordia de tu alma. Y el joven dijo, acá se acabó mi vida, ¿no? Entonces le dijo a dos ayudantes, si no te vas a confesar, entonces Pietro y Pablo, acá estoy inventando, ¿no? Llamó con dos nombres a dos de sus asistentes y dijo, sáquenlo afuera, ¿no? Entonces lo sacaron y afuera habían pues estas personas sin trabajo que solían rodear, estar cerca de la escuela de San Juan Bosco y que amaban a San Juan Bosco a muerte, ¿no? Y simplemente lo agarraron a este pobre joven, ya eso no lo hizo San Juan Bosco, ¿no? Y lo tiraron a una carreta para que se lo llevaran, dejándolo pues en el polvo, ¿no? Pero fuera de las ocurrencias y cómo Dios protegía a San Juan Bosco, especialmente a mí me gusta mucho la historia de Grillo, ¿no? Gris, este perro que San Juan Bosco le hacía cariño, le daba comida, pero que hay otros testigos, un perro de la calle muy grande y que era de color gris, y entonces San Juan Bosco simplemente le llamaba Grillo, ¿no? Lo llamaba por su color, gris.
Pero muchos testigos dicen que este perro en muchas ocasiones aparecía de ninguna parte, era una especie literalmente de ángel guardián, aparecía de ninguna parte e interceptaba gente que estaba ahí preparada para matar a San Juan Bosco. Ahora, esto, hermanos, cuesta creerlo, pero la masonería era tan clerical, y especialmente la masonería piemontesa, que es del Piemonte, de la región de donde era San Juan Bosco, era tan ferozmente anticatólica que era conocida que tenía asesinos y que tenía víctimas, personas que habían sido asesinadas por los masones y a los que nadie los ponía en la cárcel porque eran parte y eran simpatizantes del gobierno. Pero San Juan Bosco nunca le dio importancia y siguió confirmando en su fe a los jóvenes, siguió levantando y atrayendo jóvenes pobres de las calles para darles una educación católica, y muchos de ellos se convirtieron en verdaderos testigos de la fe, católicos convencidos, católicos en medio del mundo, cuando no en salesianos, porque saben ustedes que los salesianos tuvieron una explosión vocacional, ¿no? Luego llegarían a Argentina. Los salesianos son prácticamente los padres espirituales de Argentina, y esto sin negar el papel fundamental que tuvieron otras órdenes religiosas que llegaron mucho antes, en la época de la colonia, los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, etc. Pero los salesianos se adentraron en las tierras araucanas, en las tierras mapuches, incluso obtuvieron vocaciones, un beato de ahí, no Seferino Namuncurá. Entonces su explosión vocacional y religiosa fue tremenda. Pero lo más importante es que San Juan Bosco era ante todo un católico, y él estaba convencido de que había que enseñar la belleza de la Iglesia Católica. ¿Y por qué había tantos niños de la calle? Porque el industrialismo había golpeado el norte de Italia. Se habían comenzado a vaciar las tierras agrícolas por gente que quería mejores sueldos, por gente que quería vivir en la ciudad, y este cambio de la forma económica trajo el crecimiento económico, es verdad, pero la creación de esta subclase de trabajadores mal pagados, de niños mal pagados que tenían que trabajar 16, 18 horas al día sin descanso, ni siquiera el fin de semana ni los domingos. Acá Fitzpatrick dice: ¿hasta qué punto hemos convertido la escuela católica y la educación católica en una educación básicamente muy eficaz, ¿no? Somos los mejores enseñando matemáticas, somos los mejores enseñando geografía, pero donde no enseñamos la fe? ¿De qué sirve? ¿Cuántas personas en las élites de nuestros países dicen: voy a mandar a mis hijos a una escuela de esta congregación religiosa, de esta otra congregación religiosa, de esta otra congregación religiosa? No porque son conocidas porque forman en la fe, sino porque son conocidas porque dan una buena educación, que a veces es más cara que la educación común que nuestros hermanos pueden recibir, ¿no?, en América Latina, en España. Y una buena educación cultural no está reñida de una buena educación católica. Los jesuitas demostraron esto en el pasado, como eran sus escuelas que formaban agentes en la fe, y esto prácticamente ha desaparecido del mundo jesuita. O como hicieron los mismos salesianos con esta réplica constante de esta educación en la cercanía, en el amor, en el trabajo práctico, en el conocimiento, en la preparación para el mundo laboral, en la preparación para el mundo civil. ¿Y hasta qué punto nosotros hemos sacrificado eso y nos hemos convertido como la escuela católica de una congregación en Bogotá? Recuerdo que una vez en Colombia nos tocó cubrir, cuando yo estaba con Así Prensa, cubrir la historia de una escuela católica de una congregación religiosa muy conocida, de primera categoría, costosa, y que era la campeona bogotana de enseñar ideología de género. Y cuando nosotros fuimos con Así Prensa a interrogar cómo podría hacer esto, el hermano responsable de este colegio dijo: no, es que eso es lo que nos exige el Estado. Y era mentira. Obviamente desde el Estado se estaba empujando la ideología de género, pero la ley todavía permitía y permite en Colombia que, aduciendo el auténtico derecho a la libertad religiosa, digan: no vamos a enseñar esta basura. Bueno, este colegio no solamente no estaba ejerciendo ese derecho, sino que por el contrario se está poniendo orgullosamente en la frontera, ¿no?, en los adelantados de esta basura. Fitzpatrick dice que, siguiendo el ejemplo de San Pablo, la educación católica tiene que ser algo mucho más que simplemente
una educación con algunos brochazos de catolicismo. Sí, acá se celebra una misa cada tanto, el mes del Sagrado Corazón de Jesús ponemos un Sagrado Corazón de Jesús aquí y allá, ponemos una clase de religión obligatoria, digamos, todas las semanas, pero en realidad son brochazos porque nadie se preocupa de que esa clase de religión sea buena, nadie se preocupa de que la fe se transmita también en las otras clases. Recuerdo un colegio católico serio aquí de las dominicas de Nashville, en Denver. Recuerdo haber entrado a una de las clases de matemáticas, en el techo decía adiós por las matemáticas, o sea, alcanzar a Dios, no a Dios de chao me voy, ¿no? Sino hacia Dios por las matemáticas. Entonces esa profesora que enseñaba matemáticas era una apóstol. Entonces, más que brochazos en una educación secular pintarrajeada de católica, dice, por más difícil que sea de implementar, dice Fitzpatrick, nosotros tenemos que asegurarnos que el catolicismo informa todo aspecto, toda actividad, todo curso académico, especialmente cuando el mundo está impulsando con mucha más hostilidad que en el pasado. Entonces, si Jesucristo no vino al mundo a traer paz sino la espada, en sus propias palabras, y cómo estableció la paradoja de las bienaventuranzas, o sea, vamos a ser perseguidos, vamos a encontrar dificultades. Entonces, ¿de qué vale la pena si es que queremos hacer una educación, un testimonio, etcétera, que no inquiete al mundo? ¿Para qué lo hacemos?, dice Fitzpatrick, ¿no? San Juan Bosco se sentía odiado, sabía que era perseguido, pero no solamente seguía adelante, sino que estaba contento y alegre. Y por eso es que es el santazo que hoy tenemos. El lema de San Juan Bosco, como sabemos, era dadme almas, denme almas. Y justamente esto expresa la contradicción que hoy enfrentamos en todos los aspectos de nuestra Iglesia Católica, pero especialmente en la educación. ¿Estamos buscando almas para transformarlas? ¿O creemos que si encontramos un camino medio tibión, vamos a ser de alguna manera más eficaces, entre comillas? La enorme eficacia y el enorme éxito de San Juan Bosco no fue porque contemporizó. Que tengas un buen día.